Bueno, y el tema que les quiero presentar en este post es pastores emprendedores. ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando te dicen eh, qué es un pastor? Algunos van a pensar que es la persona que se encarga generalmente de los mensajes o la persona que representa una iglesia. Y no está lejos de la realidad. Otros pensarán que pastor sin panza inspira desconfianza. Pues hoy titulé este post Pastores Emprendedores y necesito darle un enfoque a la palabra pastor. Y en el libro de Tito 1:7, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí nos está dando una explicación y inicié con Hechos 20:28 y hablando ecuánimamente. Parece que la Biblia nos está hablando sutilmente. No dice pastor, pero dice ancianos, dice obispos. Pareciera ser que es similar. Entonces quiero centrarme que la palabra pastor tiene que ver con ser administrador de Dios. En contraste, emprendedor. Creo que la palabra emprendedor nunca había estado tan de moda como ahora. Entonces, Joseph Schumpeter es un economista, es como el apóstol Pablo de los economistas. En su libro publicado en el año 1942, afirma que el emprendedor es aquel que va más allá del sentido común o de la visión común. ¿Qué quiere decir esto? Que el emprendedor ve una oportunidad en la necesidad de alguien de generar un empleo, de generarse un trabajo. Pero en nuestro entorno chapín podemos creer que un emprendedor es aquel que tiene una vida bien holgada y que vive bien porque tiene negocios. Y no está mal la idea, pero la mayoría iniciamos porque tenemos una necesidad, no porque vemos una necesidad, sino porque tenemos, o quizás sí vemos nuestra propia necesidad, pero no vemos la oportunidad de generar algo eh, en algo que a alguien le está afectando. Entonces, partiendo de eso que ya expliqué qué es emprendedor y qué es pastor, quiero definir una cosa que debe ser bien clara, que ser pastor y ser emprendedor no es una cosa nada fácil. Entonces, dice, el ser pastor y emprendedor implica la generación de valores que solo ocurren con acciones concretas, ya que el objetivo principal es cumplir la meta y es el de hacer la vida más fácil para los demás. Entonces, no podemos comparar un soñador con un emprendedor, porque para ser un verdadero emprendedor se necesita hacer cosas concretas. Es decir, puedes tener una buena idea, pero si no hay una ejecución, simplemente va a quedar como un pensamiento más. Bueno, y así que conozcamos los tipos de emprendedores y vamos a tratar de ir asociándolos de una manera direccional hacia el campo ministerial. Así que dice, el emprendedor social, es el número uno, es el tipo que tiene un propósito social detrás de un proyecto. Puede ser un producto que haga de su entorno un lugar más sustentable. Emprendedor social. Hay muchos pastores que trabajan en este ámbito donde el sistema público no puede llegar, creando lazos en familias disfuncionales. Y típicamente podemos ser un consejero, podemos ser de ayuda, pero hay gente que va más allá y a veces nos maravillamos de lo que están haciendo. Decimos, wow. Por ejemplo, conozco a una iglesia que se llama Iglesia Vida Ministerios de Fe. Y en cierta ocasión fui a recibir una capacitación y nos contaba el pastor, testificaba esa noche que su iglesia es una iglesia inclusiva y que se convirtió en una iglesia inclusiva porque entendió en carne propia lo que es tener un hijo síndrome Down y ver las limitaciones que él tenía, el niño, y parecía contradictorio porque a manera profética le habían dicho que su hijo iba a ser de bendición, el que venía en camino, y que iba a ser como punta de lanza
y que por medio de él iba a venir mucha gente. Entonces, cuando nace su hijo y él lo ve y dice, Señor, pero ¿qué pasó? Me prometiste un hijo de bendición y mira lo que me das. Y pareciera contrarreproducente la promesa de Dios con lo que él le estaba tocando que vivir. Y hasta uno lo analiza y entonces uno podría ser. Entonces, mientras él iba viajando con su hijo y su esposa hacia Estados Unidos, porque tenían que practicarle una operación a corazón abierto, porque muchos niños síndrome de Down lo padecen de eso. Él iba en el camino y Jesús le dice en su corazón, vende tu casa, porque vas a iniciar un proyecto. Y él dice, Señor, pero si la acabo de terminar de pagar, es mi casa, es mi patrimonio. Sí, pero quiero que lo vendas. Porque hay muchos niños en Guatemala que no tienen la oportunidad de que los lleven y les practiquen este tipo de operación que necesitan. ¿Y cómo le voy a decir a mi esposa, mira, voy a vender la casa? ¿Cómo le voy a decir a mi esposa, mira, voy a vender el carro porque Jesús los necesita, porque Jesús quiere que haga este proyecto? Eh, Era de pensarla muy bien y decir, Señor, pero está bien, aceptaron el reto, venden y deciden abrir uno de los primeros centros de niños síndrome de Down. Aquí es donde entra la iglesia inclusiva, porque no solo es para niños síndrome de Down, sino para niños que tienen otro tipo de problemáticas similares, como los autistas, que a veces son personas que de pronto están aisladas y que solo están haciendo algo que no pareciera normal. Entonces, ellos reciben a personas con hijos así. Entonces, aquí viene el cumplimiento de que su hijo era un hijo de bendición, porque por medio de él, conociendo en carne propia la necesidad que pasa una familia con un niño síndrome de Down, él abre este centro. Ahí se les dan clases a ellos para que sean unas personas que se puedan desarrollar tan normales como tú y como yo en la vida. Aquí llegó el cumplimiento de esa promesa porque decía que por medio de él iba a venir mucha gente. Y sí, mucha gente viene y los atienden y escuchan el mensaje. Es como se convierte en una iglesia inclusiva. Pero alguien puede decir, pues que yo no puedo impactar de esa manera y no nos podemos lanzar algo tan de una vez drástico. Entonces déjame decirte algo, podemos impactar a nuestra sociedad, de nuestro entorno, de nuestra colonia, de nuestro barrio, de nuestra cuadra. Por ejemplo, podríamos poner un eslogan que fuera del proyecto una mascarilla sucia, un pecado menos. ¿De qué se trata? Que sea un centro de acopio donde se pueda desechar las mascarillas que ya están usadas y se lleven una nueva. Pero antes de que se la lleven, orar por ellos. Una oración, yo creo que nadie te la va a negar. En estos tiempos hay gente que de verdad tiene mucha necesidad de Dios, que cuando le hablas de una oración te la acepta. Entonces podrías usar ese tipo de estrategia, ese tipo de trabajo social para poder llegar. Ok, no puedo abastecerme de tanta mascarilla. Otro ejemplo, siempre en la misma dirección. Podrías impactar a tu sociedad limpiando las calles cercanas a tu iglesia, que tus muchachos vayan bien plenamente identificados con el nombre de tu iglesia y vayan plenamente bien protegidos. Estás promoviendo limpiar el ecosistema de tu alrededor y al mismo tiempo puedes predicar que así como estás intentando limpiar las calles, así estás intentando limpiar sus almas por medio del mensaje de Dios, porque Jesús te mandó a recoger cada bolsita de recito, cada cosa desechada. Eso es por decirte un proyecto. No estamos hablando de grandezas, simplemente estamos hablando de una realidad que deseamos impactar a nuestra sociedad. Ese es el emprendedor número 1. Vamos con el emprendedor número 2, que es el emprendedor digital. Y dice lo siguiente: el emprendedor digital se construye 100% online. Este emprendedor solo se ha hecho posible con la aparición de las plataformas y los avances logrados por las transformaciones digitales.
Aquí entran los gloss, los youtubers, toda esa gente que te lleva a un producto que se llama infoproductos, que te están dando información, pero no de una manera convencional. Este emprendedor, una cualidad es que puede ser audio, puede ser video, por ejemplo los podcasts que están bastante en su apogeo ahorita. Entonces mucha gente ahorita está escuchando podcast y les gusta porque aprenden más, porque muchos aprendemos escuchando, otros aprenden viendo y otros, una vez que te lo digan, pues tienen una facilidad de aprender. Pero este es el emprendedor digital, por decir algunos nombres que se han hecho. El pastor emprendedor Juan de Montreal. ¿Y quién no conoce a Juan de Montreal? ¿Quién no conoce a David Singh? ¿Quién no conoce a Irving Nost? ¿Quién no los conoce? Pero ellos no dicen que sean pastores. Pero en algunos de sus afiches ya aparece pastor y influencer tal. Aunque sea tío misa, pues. Entonces, te hacen reír, pero al mismo tiempo te hacen reflexionar porque a veces tocan temas que son tabú dentro de la iglesia. Por ejemplo, nadie me va a negar que siempre existe un criticón en su iglesia. Criticón. Te hace reírse. Escuchadme a mí. Entonces, quiero o no te hace reír. Pero yo no sé si te has puesto a pensar en solo o en la risa que te provocan, o te has puesto a pensar en el mensaje que están transmitiendo. Porque al final eso es transmitir un mensaje, llevar una información. Y estos son los primeros dos. Así que vamos a seguir con nuestro programa y vamos al número 3. En el número 3 tenemos al emprendedor individual. Se crea en Latinoamérica por la causa del trabajo informal. Tiene que ver con lo que te decía al inicio. Este emprendedor prácticamente está solo. De él depende. Incluso de él dependen más personas. Me hace pensar en aquellos pastores que son independientes, que no están ligados a una organización que los represente directamente. Y aquí a veces es más duro, porque te toca que ingeniártela solo. Estamos hablando prácticamente del área administrativa, estoy hablando esta noche. Entonces el emprendedor individual, podríamos pensar en cosas que te van a servir como pastor individual. El pastor individual tiene que capacitarse mucho. Por ejemplo, algo que me doy cuenta que pasa en la mayoría de iglesias es que a veces capacitamos como pastores, enviamos a estudiar a X hermano, a que estudie piano, a que estudie guitarra, a que estudie batería, a que estudie bajo, más que todo en las áreas musicales, porque la música es una herramienta fundamental en la iglesia. Pero de un día para otro de repente el hermanito X se enoja, se molesta o hay diferencia y decide irse de la iglesia y te vuelves a quedar sin músicos. Entonces, pastor, capacítate. Es que yo no soy músico, hermano, yo no soy músico. Con algo tan sencillo, el audio es fundamental. Sí, es fácil conectar y todo, pero toma un curso. Yo tomo cursos de casa instrumental y quizás no hay un diploma ¿cómo se llama? Me esté dando casa instrumental y no estoy aquí promoviendo a nadie. Estoy promoviendo marcas, pero lo digo porque he ido cuando hay promociones de micrófonos y dice hoy Frida y de Shure. Y te dan una capacitación, abren un tiempo de cómo grabar, de cómo más o menos puedes ecualizar un micrófono tal. Y a la larga te va abriendo el campo y te va dando pues una manera técnica más formal. Y es hoy por hoy que puedo pues hacer lo que estoy haciendo. Pero no sabía, perdón, no nací sabiendo. Entonces hay que capacitarnos y no solo en este ámbito. Como pastor independiente creo que nos toca aprender de todo. Por ejemplo, el pintar paredes en la iglesia. ¿Sí? El venir y saber poner un sistema eléctrico. Una de las transmisiones que hicimos este año,
No transmitimos porque hubo un corto en la iglesia y el edificio está dividido por secciones, el ámbito de, de la luz. Y ponerle que nos hubiéramos gastado más recurso financiero si mi papá, que es el pastor oficial de la iglesia, no supiera de algo de energía eléctrica. Él fue electricista, fue albañil, fue ayudante de albañil antes y luego fue ayudante mecánico. Entonces, te decía que multiusos. Como pastor individualmente tenés que capacitarte. Ahora, podemos impactar a mucha gente de manera individual cuando sabes hacer todo esto. De repente se le quedó el carro a alguien y no sabe qué es. Tu experiencia en mecánica te puede ayudar ahí. Y como sos pastor independientemente puedes dejar la palabra ahí. Que así como llegaste en ese momento, Jesús fue el mecánico de tu vida. Te vino a apretar los tornillos que quizás estaban zafados y te ayudó a hacer un mejor funcionamiento en tu vida. Sos pastor independiente, tener la facultad de realizar muchas cuestiones por aparte. Entonces, podríamos pensar en más ejemplos, en más datos, pero eso es lo que es el emprendedor independiente, el trabajo informal que se ha dado. Pero no pensé solo en el trabajo informal. No es bueno siempre improvisar. Hay que tener para poder improvisar, creo que hasta considero que para poder improvisar tienes que tener una base para que esa base sea el sustento de una improvisación. Entonces, lo estoy relacionando desde el área musical. Algunos se van a identificar con eso. Así que vamos con el siguiente emprendedor. Vamos a ver qué dice por acá. Dice el emprendedor asociado. Algunas organizaciones albergan muchos profesionales que trabajen en una especie de asociación, no exactamente como empleados. En el caso de que pertenezcas a alguna organización que sí te represente. En el caso en mi caso, pues sí estoy sujeto a una organización y quizás en bases sí vamos a coincidir. Pero tiene la facultad de tener autonomía para trabajar localmente. En este caso, mi superior es mi papá. Yo soy pastor asistente. Entonces, yo estoy regido a él, pero sobre él hay alguien que rige todavía. Entonces, estás asociado y a veces hay que respetar alineamientos. Pero tienes que emprender. Por darte un ejemplo, los colores que se usaron para Cordero Bosques en nuestras transmisiones. Agarré lo que ya existía, pero traté de formularlo de una manera que se viera más juvenil y más jovial, pero que no perdiera su formalidad. Entonces mantuve el rosado y el celeste, que son los colores uniformes de nuestra misión, y traté de buscarle un enfoque al texto Cordero de Dios que sobresaliera, porque de eso se trata, que el Dios que nosotros servimos siempre sea exaltado y no nosotros. Entonces logré dárselo. Esto venía antes estaba empezando a doctrinar a la iglesia y estos sueños o estos anhelos venían antes y se fueron dando sin saber a lo que venía dándose. Entonces, como pastor asociado, hay ciertos parámetros que hay que respetar y estoy consciente de esos. Pero, por ejemplo, sí o no, cuando tú estás en tu casa tienes parámetros. Por ejemplo, ya sabes a qué hora cenas, pero qué bonito es que de vez en cuando salgas a cenar. Repito, no estoy haciendo propaganda a nadie, pero qué rico se siente ir a Pizza Hut y comer eso diferente. Entonces, muchas veces vamos más por el ambiente que tenemos ahí que por la misma comida. Entonces, lo mismo es como pastor, invitar a alguien que de vez en cuando llegue a predicar a tu iglesia. Por lo menos nosotros lo tenemos una vez al mes, porque igual no vas a invitar a cualquiera. Entonces, más o menos tienes una idea de quién pone en tu corazón el Señor invitar y tratar de edificar tu casa.
Porque al final eso es lo que es una familia espiritual. Entonces, es diferente el ambiente que se te crea. Porque sos emprendedor asociado. Estás respetando los lineamientos. Y te digo, es ir innovando en cada una de las áreas como pastor asociado. Así que aquí quiero terminar con los tipos de emprendedores. ¿Y qué tal si alabamos un momento el nombre del Señor? Estamos hablando de todo esto administrativamente, pero también es necesario que adoremos el nombre del Señor. ¿Qué tal si nos sacudimos y nos levantamos un poquito si estás sentado o no sé, por la hora, quizás estás medio acostado? Entonces levántate, sacúdete y vamos con esto que suena rico y que suene. Y disfrutamos este espacio que el Señor nos permite producir y no dejemos que nada nos robe su bendición. A ver, canta conmigo. No quiero verte de lejos, no quiero añorar, no quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi. Quiero saber que a mi lado te quiero sentir, beber tu belleza, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. No tengo falta de nada si tú estás aquí. Eres la parte que siempre busqué recibir y que no conseguí. Quiero saber que a mi lado te quiero sentir, beber tu belleza, llenarme de ti, llenarme de ti. Quiero vivir pegado a ti contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado aquí, mi amigo. Venga con las palmas arriba. Y te bendecimos, Señor, y abrimos nuestros corazones y dejamos que tú nos ministres. Dilo conmigo. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Quiero vivir pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado aquí contigo. Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay.